La familia de Begoña Gómez, sé que empezamos bien, y su padre, que acaba de morir, ha muerto me parece que como hace un año. El año pasado, sí. Efectivamente, tenía tanto el padre como el tío de Begoña Gómez, el hermano, el otro Gómez, tenían un piso alquilado. ¿A quién? A Muface. El piso donde estaba, atención que esto se empieza a poner interesante, justo encima de la famosa sauna, la más famosa de ellas, la sauna Dan. Seguidores de Política en Primera Línea, te contaremos lo que nadie les ha contado. Lo que se ha destapado hoy es un escándalo de proporciones históricas. Algo tan asqueroso, tan repugnante, tan indecente, que deja en ruinas la poca credibilidad que le quedaba a Pedro Sánchez y su banda de saqueadores. Se acabó la farsa. Se acabó el teatro. Lo que vamos a contarte no lo verás en los medios comprados por la Moncloa, no lo leerás en los panfletos progres, porque esta verdad hace temblar los cimientos del poder. El círculo más cercano al presidente del gobierno ha quedado completamente expuesto en una trama de corrupción, abuso de poder y negocios turbios que apesta a kilómetros. Y lo más aberrante de todo, ha sido con el dinero de todos los españoles. Sí, tú has pagado para que esta gentuza viva como dioses mientras te roban, te suben los impuestos y te hunden en la miseria. Hoy no hablamos de un caso de corrupción más. Hoy hablamos de una historia tan oscura, tan putrefacta, que revuelve el estómago. Porque se ha revelado que la familia de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se ha estado lucrando con un negocio clandestino en un edificio público, utilizando propiedades estatales para obtener beneficios asquerosos. Y lo hacían justo encima de una de las saunas gays más famosas de Madrid, un local señalado por su vinculación con la prostitución. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Corrupción, inmoralidad, hipocresía, dinero público malversado y un escándalo que haría temblar a cualquier gobierno decente, pero claro, aquí estamos hablando del gobierno de Pedro Sánchez, el mayor nido de corrupción de la historia de España. Vamos a los datos: un ático de 140 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, en la calle San Bernardo, con vistas de lujo, por solo 850 euros al mes. Una miseria, una vivienda pública, financiada con el dinero de los españoles, que la familia de Begoña Gómez convirtió en un auténtico motel de encuentros clandestinos. 14 habitaciones diminutas, 14 cuevas que se alquilaban a precios desorbitados para actividades que todos podemos imaginar. Pero ¿sabes lo peor de todo? Que mientras tú pagas alquileres impagables, mientras te arruinas para llegar a fin de mes, mientras el gobierno te sube los impuestos y te exprime hasta la última gota de sudor, la familia de la mujer del presidente ha estado viviendo del cuento, montando un negocio descarado y lucrándose a costa de los recursos públicos. Y nadie hacía nada. Nadie los tocaba. Porque sabían que estaban protegidos por el manto de impunidad de Sánchez. El descaro es tan absoluto que cuesta creerlo. 14 habitaciones en un ático de lujo sobre una sauna gay, alquiladas por hasta 90 euros la noche. Multiplica. El negocio redondo de la corrupción, al mes, generaban más de 25.000 euros mientras solo pagaban 850 de alquiler gracias a los favores del gobierno. Pero espera, que esto se pone todavía peor. Porque esta asquerosidad no es nueva. No es un descubrimiento reciente. Llevan años haciéndolo. ¿Años estafando al pueblo español? ¿Años utilizando un edificio público para un negocio privado de lo más turbio? Y aquí surge la gran pregunta: ¿sabía Pedro Sánchez todo esto? Porque si no lo sabía, es un incompetente absoluto que no tiene ni idea de lo que pasa en su propio entorno. Pero si lo sabía, y todos sabemos que lo sabía, entonces estamos ante un caso de encubrimiento descarado. Y ahora la hipocresía llega a niveles de locura, porque este es el mismo gobierno que pretende erradicar la prostitución en España. Los mismos que venden discursos moralistas mientras la familia de la mujer de Sánchez se enriquecía en un negocio ligado directamente al sexo de pago. Esto ya no es un escándalo común. Esto ya no es solo corrupción. Esto es la demostración absoluta de que el sanchismo ha convertido España en su propio burdel político, donde la mentira, el abuso y el saqueo del dinero público son el pan de cada día. Pero esto no acaba aquí. Porque lo que se ha destapado hoy es solo la punta del iceberg.
¿Qué más se esconde detrás de este escándalo? ¿Qué más negocios turbios están ocultando? ¿Quién más está implicado? Porque lo que queda claro es que aquí nadie se ha movido sin protección. Nadie ha hecho esto sin garantías de que todo quedaría impune. Y no se trata solo de un negocio sucio. Se trata de una estructura de poder corrupta, donde los favores, las conexiones y el amiguismo son la norma. Se trata de un gobierno que ha podrido todas las instituciones, que ha contaminado todo lo que toca, que ha usado el dinero de todos para el beneficio de unos pocos. Y ahora viene la gran pregunta, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién va a responder ante la justicia? Porque si este caso no tumba al gobierno, si este caso no hace que la gente salga a las calles, entonces es que España ha sido completamente anestesiada por la propaganda sanchista. Pero aquí no termina la historia, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Si creías que esto era fuerte, espera a escuchar la segunda parte, porque los detalles que vamos a revelar pueden hacer caer a Pedro Sánchez de una vez por todas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver a continuación es la prueba definitiva de la corrupción absoluta de este gobierno. Esto no ha hecho más que empezar. El escándalo sigue creciendo y la podredumbre del gobierno de Pedro Sánchez alcanza niveles que nadie imaginaba. Si la primera parte de esta historia ya te pareció repulsiva, prepárate, porque lo que vamos a revelar ahora es aún más turbio, más sucio, más corrupto y más indignante. El negocio secreto de la familia de Begoña Gómez no era solo una cuestión de dinero fácil, no era solo aprovecharse de un edificio público, era mucho peor. Una auténtica red de favores oscuros y tráfico de influencias que tocaba las altas esferas del poder socialista. Porque aquí no solo estamos hablando de una sauna y de un ático convertido en picadero de lujo, aquí estamos hablando de algo mucho más grande. Una conexión directa con el poder, con la policía, con el gobierno y con la justicia. Y todo con el sello de Pedro Sánchez y su familia. Vamos a los hechos. La sauna Gay Adán, situada en el bajo del mismo edificio donde la familia de Begoña Gómez alquilaba su ático, no era un simple local de encuentros, sino un punto clave en una trama de información privilegiada y chantaje político. Sí, has leído bien. Una auténtica red de espionaje y favores a cambio de información sensible sobre políticos y empresarios. ¿Te suena a película? Pues es la realidad. Las conexiones entre la sauna y el poder no son una teoría, son un hecho confirmado por grabaciones policiales. Y aquí es donde entra un nombre que lo cambia todo, Villarejo, sí, el comisario Villarejo, el hombre que conoce todas las cloacas del Estado, el que ha destapado escándalos que han puesto de rodillas a gobiernos enteros, ya había señalado este local como una pieza clave en una trama de chantaje político y policial. Según las grabaciones, la sauna Adán era utilizada por los servicios de inteligencia como un lugar de captación de información. ¿Qué significa esto? Que altos cargos, políticos, empresarios y otras figuras de poder acudían allí a encuentros, y esa información era registrada, almacenada y utilizada para presionar, chantajear o condicionar decisiones políticas y económicas. ¿Y quién estaba directamente vinculado a todo esto? La familia de Begoña Gómez. Según las filtraciones, el suegro de Sánchez no solo administraba el ático con 14 habitaciones, sino que tenía estrecha relación con figuras clave de la policía vinculadas al gobierno del PSOE. Y la bomba estalla cuando en las grabaciones aparece su nombre en conversaciones con altos cargos policiales sobre el funcionamiento del local y su importancia estratégica. ¿Qué significa esto? Que no solo se beneficiaban económicamente, sino que tenían un control total sobre lo que pasaba en esa sauna y sobre la información que de allí salía. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perversa. Porque si todo esto ya es escandaloso, prepárate para lo que viene. La policía y los servicios secretos sabían perfectamente lo que pasaba en esa sauna y en ese ático, y no solo no hicieron nada para frenarlo, sino que lo utilizaron como un arma para espiar y chantajear a figuras del poder. ¿Qué papel jugaba Pedro Sánchez en todo esto? ¿Hasta dónde llega su implicación? Las investigaciones apuntan a que, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, toda esta información pasó a formar parte del archivo secreto del gobierno. Todo estaba controlado, todo estaba tapado, todo quedaba en familia. Y aquí viene la gran revelación. Se ha filtrado que altos cargos del PSOE y del propio gobierno conocían la existencia de esta red y la protegieron. La protegieron con el dinero público. ¿Cómo lo hicieron?
Muy sencillo. Mantuvieron el contrato de alquiler público del ático a precio de ganga. Se aseguraron de que la sauna Adán siguiera funcionando sin problemas, a pesar de las denuncias y las quejas vecinales. Cuando el escándalo comenzó a ser insostenible, cerraron la sauna justo antes de la pandemia para evitar más filtraciones. Y lo peor de todo, se llevaron los archivos con la información comprometedora a lugares seguros para que jamás salieran a la luz. Pero aquí no acaba la historia. Porque si el gobierno pensaba que esto quedaría en el olvido, se equivocaron. Hay grabaciones. Hay documentos. Hay testigos. Hay pruebas que demuestran que este escándalo salpica directamente a la familia del presidente. Y la pregunta que ahora resuena en todas partes es, ¿cómo es posible que esto no haya salido antes? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación lo hayan callado? Muy sencillo, porque Pedro Sánchez tiene a la prensa comprada, a la justicia controlada y a la policía domesticada. Pero ahora que esta información ha salido a la luz, ya no pueden taparlo más. Ya no pueden esconderse. Ya no pueden seguir engañando a los españoles. Porque lo que estamos viendo no es un simple caso de corrupción, es la prueba definitiva de que España está gobernada por una mafia organizada. Una mafia que se enriquece con el dinero de todos, que utiliza las instituciones para sus propios negocios, que manipula la justicia para tapar sus escándalos y que se aferra al poder a cualquier precio. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto más va a aguantar Pedro Sánchez antes de que todo se desmorone? Porque esta vez no podrá esconderse detrás de sus mentiras, esta vez la realidad lo ha alcanzado y la justicia tiene que actuar. Los españoles ya no aguantan más. Basta de corrupción. Basta de mentiras. Basta de saqueo, lo que viene a continuación puede ser el golpe definitivo para el gobierno de Sánchez. Las pruebas están ahí. La indignación crece. La verdad ha salido a la luz. Y ahora es cuestión de tiempo antes de que todo explote. La tormenta ya no se puede contener. Lo que comenzó como una sospecha de corrupción ha terminado por destapar uno de los mayores escándalos que jamás ha salpicado a la familia de un presidente del gobierno en la historia de España. Porque esto no es solo una historia de privilegios, de dinero público malversado o de una red de influencias al servicio de la cúpula socialista, esto es la prueba fehaciente de que el poder en España está podrido hasta la médula. Los ciudadanos, cada vez más asqueados, no pueden evitar preguntarse, ¿hasta cuándo va a durar esta farsa? ¿Hasta cuándo se permitirá que el gobierno de Sánchez siga actuando con total impunidad? Pero aquí hay algo que debe quedar claro, el caso de la sauna Adán y del ático de la familia de Begoña Gómez es solo la punta del iceberg. Porque lo que estas filtraciones están demostrando no es únicamente que el suegro de Pedro Sánchez se aprovechó del dinero público para alquilar a precio de saldo un inmueble de lujo, mientras montaba un negocio turbio justo encima de una sauna con un largo historial de escándalos. No, lo que esto demuestra es que el entramado de corrupción socialista es mucho más profundo, mucho más oscuro y mucho más peligroso de lo que nos han contado. Porque cuando analizamos el modus operandi de este gobierno y de quienes lo rodean, nos damos cuenta de que todo sigue un patrón, todo forma parte de un mismo esquema de abuso, de manipulación y de saqueo de los recursos públicos. No es solo que Begoña Gómez y su familia hayan tenido acceso privilegiado a propiedades del Estado a precio de ganga. Es que Begoña Gómez también ha estado envuelta en escándalos de tráfico de influencias y en contratos millonarios con empresas beneficiadas por el gobierno de su marido. Es que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha sido beneficiado con puestos a dedo y sueldos astronómicos mientras se ríe de los españoles con respuestas absurdas en sede judicial. Es que cada vez que se escarba un poco en las cuentas del PSOE, aparecen conexiones con oscuros negocios, con comisiones bajo la mesa y con favores cruzados entre políticos, empresarios y miembros de la élite socialista. Pero volvamos a lo que nos ha traído hasta aquí. Porque si la primera parte de este escándalo ya era devastadora, y la segunda parte confirmaba que estamos ante un caso de proporciones gigantescas, lo que vamos a desvelar ahora es el colofón final a una historia de corrupción, abuso de poder y absoluto desprecio por los ciudadanos. Porque no podemos quedarnos solo con los detalles más escabrosos de la trama del ático de la familia de Sánchez, tenemos que ir más allá, tenemos que entender cómo este gobierno ha convertido la política en un negocio privado en el que solo ganan ellos mientras arruinan a España.
Hay un detalle que hasta ahora había pasado desapercibido pero que lo cambia todo. En los documentos que demuestran la relación del suegro de Pedro Sánchez con el alquiler del ático de Muface, se ha encontrado una cláusula que despierta muchas sospechas. Una cláusula que establece que el contrato se podía renovar automáticamente sin necesidad de pasar por un nuevo proceso de adjudicación. ¿Qué significa esto? Que mientras el suegro de Sánchez estuviera vivo, el contrato podía mantenerse de manera indefinida sin que Muface tuviera que revisar las condiciones ni buscar a otro inquilino. En otras palabras, era un chollo garantizado de por vida, un negocio cerrado a puerta cerrada con el visto bueno del aparato del Estado. Y aquí surge la pregunta clave: ¿por qué se permitió esto? ¿Qué favores se intercambiaban a cambio de mantener este contrato? ¿Qué sabía el suegro de Sánchez que lo hacía intocable para las instituciones públicas? Porque no podemos olvidar que estamos hablando de un edificio del Estado. Y que en cuanto Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, ningún organismo revisó este contrato, ningún medio de comunicación preguntó sobre ello y ningún funcionario se atrevió a denunciarlo. ¿Por qué? Porque en España el que controla el poder, controla la información, controla la justicia y controla las instituciones. Pero no nos detengamos ahí, porque si miramos aún más de cerca este caso, encontramos conexiones aún más preocupantes con el uso de recursos públicos para financiar negocios privados vinculados al círculo de poder del gobierno. Porque esto no se limita solo a un ático y a una sauna con un historial turbio, esto es solo un engranaje más dentro de una maquinaria de corrupción perfectamente engrasada. Cuando se revisan los contratos de Muface y de otros organismos estatales en los últimos años, se descubren patrones similares en otros casos. Se han encontrado contratos de alquiler a precios ridículos en otros edificios de propiedad pública, ocupados por personas cercanas al PSOE o a empresarios que luego han sido beneficiados con adjudicaciones millonarias. Se han encontrado contratos amañados con empresas vinculadas a miembros del gobierno. Se han descubierto redes de financiación irregular dentro de organismos que deberían estar dedicados al servicio de los ciudadanos, pero que en realidad están siendo utilizados como cajas de financiación paralela del socialismo. Y la pregunta que deberíamos hacernos todos es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esta mafia siga saqueando España? Porque lo que hemos visto hasta ahora no es un caso aislado, es un reflejo de lo que es el socialismo en España, una maquinaria corrupta diseñada para enriquecerse a costa del dinero de todos. Y lo más indignante de todo es que mientras esto ocurre, mientras se destapan estos escándalos, mientras vemos cómo el poder se ha convertido en un nido de ladrones y estafadores, el gobierno sigue con su campaña de manipulación masiva, intentando hacernos creer que vivimos en un país próspero y con una democracia fuerte. Nos dicen que todo va bien, que la economía crece, que los derechos avanzan, que la justicia funciona, mientras ellos roban, mienten y se aseguran de que la verdad nunca llegue a la mayoría de los ciudadanos. Pero esta vez no podrán esconderlo. Esta vez las pruebas son demasiado claras, las evidencias son demasiado contundentes y la indignación de los españoles es demasiado grande. Porque lo que ha quedado demostrado con este escándalo es que Pedro Sánchez no es solo un presidente incompetente, es el líder de una red de corrupción que ha convertido el Estado en su cortijo personal. La pregunta ahora es, ¿cuánto más podrá resistir? ¿Cuánto más podrá aguantar antes de que la justicia, los ciudadanos y la verdad terminen por derribarlo? Porque los españoles ya no creen sus mentiras, los españoles ya no confían en su gobierno, los españoles ya han visto suficiente. Y cuando la gente despierta, ni toda la propaganda, ni todas las mentiras, ni todo el aparato de manipulación del Estado pueden evitar lo inevitable.